presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Hola amigos, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepao en Ucayali y Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestra anfitriona Radio Santa Rosa en Lima. Rosa María, muy buenos días. Bueno, muy buenos días amigos a ustedes en todo el Perú, acá en Lima. Vamos a tener en este programa de lunes la presencia del doctor Carlos Rivera. Él ha estado en San José de Costa Rica el día viernes, justamente en la audiencia en la que se analizaron dos casos importantes para el Perú. El caso del Frontón, que involucra a 4 magistrados del Tribunal Constitucional que quieren ser defenestrados por el Congreso de la República porque no les gusta lo que están haciendo. Y el caso, por supuesto, del indulto a Alberto Fujimori. Según varias versiones que he recibido, el Estado peruano hizo un papelonazo, realmente papelonazo, y las declaraciones del ministro de Justicia no han ayudado nada. Ahora vamos a ir, después de la Corte, a un tribunal ultra, super, mega, supranacional. Y Eduardo, que es muy gracioso, nuestro amigo ilustrador y caricaturista, le dijo que ahora vamos a ir a un tribunal super, mega, ultra, super califragilístico, porque ya la verdad es que es un disparate lo que está diciendo. Pero Carlos Rivera nos aclarará los temas de la Corte, que va a estar bonito, así que no se lo pierdan. Y también, por supuesto, ha habido una entrevista importante al presidente de la República esta semana, el día sábado, en RPP, donde ha dicho cosas por lo más curiosas, ¿no? Por llamarlas de alguna manera, extrañas, como si estuviese en otra realidad. Yo escuché y leí después, la volví a releer y decía, o está rodeado de un grupo ya familiar y de amigos, ¿no? Que lo tienen al margen de cualquier información, o no se entera de lo que está pasando en el Perú, ¿no? No entiendo. No sé si tú lo pudiste escuchar, a ver. Lo escuché y de verdad el señor me parecía que disvariaba cuando decía que la extrema izquierda es la que solamente... Hay un grupo de la extrema izquierda que no se ha reconciliado con el indulto. O sea, hay una encuesta hoy día en Perú 21, me parece, de Datum, Pulso Perú ahora, donde el 53% del país prefiere que se vaya. O sea, ¿cuál extrema izquierda? La extrema izquierda jamás ha sido pues el 53% del país. El 50% del país, mitad, digamos, considera que el indulto fue dado de manera irregular. Esa no es la extrema izquierda. Esos son, dicho sea de paso, sus votantes, los que lo llevaron al poder. Pero Pablo Kuczynski llega al poder con una votación en primera vuelta de 18-19%, creo que llegó al 20%, ¿no es cierto? Ganándole por poco a Verónica Mendoza, pero por poco a Verónica Mendoza. Y luego recibe el apoyo de Verónica Mendoza para ganarle a Keiko Fujimori. O sea, ahí sí, todos somos amigos para ganarle a Keiko Fujimori. Él señala en repetidas ocasiones que no va a indultar a Fujimori, salvo que esté gravemente enfermo y que los médicos así lo digan. Los médicos así no lo han dicho. El informe médico que el ministro de Justicia no quiere soltar, no lo quiere soltar no porque quiera respetar la privacidad del reo, porque si estuviera realmente enfermo lo soltarían, sino porque está convencido, y lo sabe, de que ahí no hay evidencia de ninguna enfermedad degenerativa o terminal o mental cuyas condiciones carcelarias sean agravadas, o sea, agraven la enfermedad. Entonces, esta es otra realidad. Ahí no hay un grupito de izquierda, ahí hay medio Perú. Y dijo más cosas en esa entrevista. Dijo, por ejemplo, que así como al presidente lo juzgan, al vicepresidente podrían juzgarlo por moquegua. O sea, lo Omerta, le mandó un mensaje. Así es. Ni se te ocurra, Martincito, venir a reemplazarme porque me ocupo de que te vaquen a ti también. Bien raras sus declaraciones, ¿no? Y está claro en todas las encuestas que la popularidad de Pedro Pablo Kuczynski ha caído. Y eso le pasa a todos los presidentes. Lo que le pasa a este presidente en particular es que la mitad del país quiere que se vaya. No solamente que su popularidad ha caído. Miren, Toledo debió estar en 7, con el caso de Saraí.
Y incluso se llegó a circular una moción de vacancia que promovían algunos, pero nunca se presentó. Y al final de cuentas la gente dijo, no, es mejor que se quede y que complete su mandato. Este no es el caso. Y no es el caso no por el indulto únicamente, sino porque hay nueva información sobre casos de corrupción del primer gobierno, perdón, del único gobierno de Alejandro Toledo, en donde él fue ministro 2 veces. Fue ministro de Economía una vez, una segunda vez y luego primer ministro. Durante esos meses y años, pero Pablo Kuczynski ha señalado, nunca tuvo conflicto de interés con ningún proveedor del Estado. Y lo ha dicho públicamente. Yo no tuve ninguna relación con ningún proveedor del Estado. Lo que ha pasado es que el 21 de diciembre, cuando él va al Congreso a defenderse, señala que efectivamente en una oportunidad, Gerardo Sepúlveda, que era un socio y empleado, había utilizado el nombre de su empresa unipersonal para hacer un negocio entre privados, es decir, con Odebrecht, para estructurar un fondo para Odebrecht. ¿Ok? Esa fue la única culpa que aceptó. Pero resulta que han pasado las semanas y no es pues un negocio. Son 3. Hasta ahora. O sea, tenemos ese que era la Interoceánica Sur. Luego tenemos la Interoceánica Norte. Luego tenemos Olmos Trasvase. Y estamos hablando solo del periodo de Toledo. Después vinieron otros contratos que fuera del periodo ya no era ministro, los podía tener. Pero solo durante el periodo de Toledo, 3 contratos de Sepúlveda en donde se presentaba como Westfield y cobraba como First Capital. Uno solo lo cobra como Westfield, en el Interoceánica Sur, por eso es que nadie se dio cuenta. Pero después se presenta como Westfield y los cobra como First Capital haciendo una adenda en los contratos. Entonces no es uno, son 3. Y resulta que en 2 de ellos se requiere el aval del Estado para la emisión de bonos. Entonces él era o primer ministro o ministro de Economía. Estamos hablando de cosas que se vuelven cada vez más complejas y que tienen cada vez peores explicaciones. No me acuerdo, no recuerdo eso, yo no tenía relación con ellos, no sé nada. Y una de las peores respuestas de la entrevista es, vamos a esperar que hable Barata. Es como diciendo, miren, yo les cuento la verdad en la medida en que me la acomode a lo que él diga. La verdad es la verdad, con barata o sin barata. O sea, tú cuéntame la verdad ahora. Porque es la verdad. Pero Pablo Kuczynski no se da cuenta que lo que le molesta a la gente de sobremanera no es que haya indultado a Fujimori o no es que haya tenido a un empleado desleal. Lo que les molesta es que mienta. Sistemáticamente miente y miente y miente y miente. Y cuando se enredan las mentiras cada vez es peor. Miente pues porque sí ha habido una negociación con Kenji Fujimori, que él mismo reconoce hace meses, me lo había pedido. Ha habido una negociación con Kenji Fujimori que ha sido funcional para que a cambio de unos votos él salve la vacancia. Miente porque dice que no se acuerda de nada y resulta que no es un contrato, sino son 3 contratos. Hasta ahora. Porque ya si te miente, ¿no es cierto? Ya, el que miente pues una miente 21, ¿te das cuenta? Entonces ya, y ojo, yo siempre digo, todos los políticos nos mienten de una forma u otra porque se adornan, ¿no es cierto? Entonces te dicen que te van a hacer una carretera pues de ida y otra de vuelta, ¿no? O sea, es decir, que la misma, ¿no? O te dicen que, en fin, hay promesas, pero una cosa es una promesa incumplida que puede deberse a la incompetencia, a la falta de presupuesto, a la oposición, y otra cosa es mentir sobre un acto propio. Son 2 cosas diferentes. Yo puedo incumplir lo prometido, pero yo no miento sobre un acto propio. O sea, si yo digo, yo no voy a indultar a Fujimori, eso es un acto propio. No le corresponde a ninguna otra persona más que a mí. Y yo digo, yo no voy a indultar a Fujimori, y lo indulto al día siguiente, yo estoy mintiendo descaradamente. Si yo digo, no tengo ninguna relación con la empresa de Odebrecht, yo, personalmente, ninguna, que al día siguiente me prueban que tengo una, y 2 meses después me prueban que tengo 3, entonces, y además hay un asunto bien delicado. La Procuraduría es la abogada del Estado, la que reclama la reparación civil para el Estado, ¿no es cierto? O sea, obviamente tiene una preocupación de recuperación de fondos para el Estado.
Preocupación que todos queremos, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo incautado y otra cosa es lo reparado. Muy bien. Si yo le pongo una reparación civil disparatada a Odebrecht, completamente disparatada, entonces Odebrecht no colabora, pues. Con lo cual, todos los políticos corruptos del Perú se salvan. Entonces, ¿qué hay que hacer desde la Procuraduría? Ponerle una reparación civil disparatada, para que no hablen, pues. ¿Y quién es el que maneja la Procuradora? El Ministro de Justicia, que ya la semana pasada sacó a Amado Enco del caso justamente del indulto a Fujimori y puso otro a su medida. Entonces, esto es increíble. O sea, ponemos reparaciones civiles disparatadas para que nadie hable. Y entonces le digo al pueblo, no, estamos tratando de resguardar los intereses del Estado, les estamos pidiendo 3.000 millones de soles. No, eso no te van a pagar, pues, ¿ya? Porque son 22 países, pues eso es imposible. Es, como decían, es 7 veces más que la suma de lo pactado en todos los demás países que no sean Estados Unidos y Brasil. Entonces, es un disparate completo. Pero pues, así es la cosa. Ayer la primera ministra trata de justificar lo injustificable. Dice que no sabían que el procurador se lanzó solo y Sí, que solo. Claro, pues, se lanza solo porque es el abogado del Estado. Pero tuvieron que votar a patadas porque efectivamente estaba de acuerdo el procurador del Estado en que las acciones que estaba realizando el Ejecutivo no eran legales, pues. Vamos, que el indulto a Alberto Fujimori no tenía ni pie ni cabeza. Y eso lo sabe cualquier abogado. O sea, el señor Amado Enco no es que sea un genio pues, del derecho, es lo obvio. Para afuera. Lo sacaron al día siguiente para afuera. ¿No es cierto? Entonces, sí, fatal, fatal. Hoy día esperamos que Carlos Rivera, ya está afuera, nos va a contar más detalles de lo que pasó en Costa Rica. Pero eso es, bueno, importante. 2 cosas más. La huelga continúa. O sea, han arreglado con Pasco, han arreglado seguramente con algunas otras regiones, pero no han arreglado con Huánuco. en Huánuco nos escuchan a través de varias emisoras. Claro, y está fuerte. Es fuerte la huelga en Huánuco. Y no solamente eso, sino que ya hay un grave, grave perjuicio para otras personas inocentes que no tienen nada que ver con el gobierno. Yo entiendo la ira de los paperos contra el ministro de Agricultura, pero no puedo entender la ira de los paperos contra hombres, mujeres, niños que están atrapados en una carretera pues 5 días y que los están sacando en ambulancias, los están transbordando lo mejor que pueden, pero sobre todo para comerciantes, que son comerciantes de sus propios productos agrícolas y que compran producción en chacra y se corren el riesgo de traerla a Lima y la están perdiendo y botando al río. Entonces, hay que tener un poco también les han pedido por favor una tregua, que les dejen pasar sus camiones, aunque sea, nada, ¿no? Entonces, no es un grupito de radicales, que efectivamente, a mí me hace una gracia, no, es que están aprovechando porque este año hay elecciones, pero claro, pues, eso se llama hacer política, evidentemente, no hay agitación normalmente en enero, nunca, porque llueve. Si la hay es porque hay un problema puntual y porque otros se han subido a ese problema puntual. Y porque además tenemos un gobierno débil que no puede solucionar esto. Miren, ¿cómo será débil el gobierno? Que en el caso de la gente que pide que Pedro Pablo Kuczynski se vaya, ¿no es cierto? 53% es el promedio nacional. Si te vas al norte del Perú, o sea, digamos, por zona del Perú, ese promedio sube a 66%. ¿Qué es eso? Pésima gestión en la reconstrucción del norte. Pero pésima reconstrucción. O sea, el norte es la más alta, quiere que se vaya mal, ¿no es cierto? Y la desaprobación, no les digo, también está en 20 y tantos, o sea, sigue pues baja, ¿no? Increíble, acá estaba esto es la aprobación, ¿no es cierto? En la aprobación, el promedio nacional es 73 contra 22. Dentro del margen de error, GFK le da 19, ¿no es cierto? Y además lo que es curioso es que el 43% cree que no va a terminar su mandato. Así 48% dice, no, sí acaba. Pero 43% dice, no acaba. No acaba. Eso es tremendo, ¿no? Y
Y obviamente nadie cree que este sea pues un gabinete de reconciliación, ¿no? 65% es una tontería, ¿no? Muy bajas expectativas, muy bajas. La situación económica del país mejorará 10%. La situación del país social del Perú mejorará 7%. La situación política del país mejorará 6%. Lo más optimista es que seguirá igual, ahí se agrupa un grupo bastante numeroso, ¿no? Pero empeorará, no crean, es complicado, hay bastante también. Entonces, está en situación complicada el presidente y parece que no se diera cuenta o no le leyeran estas encuestas, no le contaran, ¿no? No le contaran cómo es la cosa, ¿no es cierto? Y cómo le está yendo de mal en algunos lugares del país. Como le digo, el norte desaprueba la gestión del presidente en 82%. O sea, Casi todo el norte casi peruano. 82%, casi todo el norte peruano. 1% no sabe, no opina, 27 que lo aprueban, pero que no están nada, pero absolutamente nada contentos con la situación, ¿no es cierto? Y el norte no pasa nada, la gente todo el tiempo me, me escribe diciendo, por favor, nuestras veredas, nuestras pistas, nuestras calles, nuestra agua y desagüe, así es, o sea, no, es increíble, ¿no? Hay otras noticias buenas en esta encuesta, ¿no? El 75% considera que García perdió su influencia, que ha perdido peso, han dicho, o influencia. Influencia, mejor. Influencia, más que Peso no peso, creo que haya perdido. no creo que sea, así es, es increíble, ¿no? Las cosas que sacan en las encuestas. Pero sí hay mucho y una respuesta positiva a la organización de la visita del Papa. El 48% cree que la organización de la visita ha sido buena, regular 33%, mala 14%, no saben, opina 5%. ¿Nosotros dónde nos ponemos? En regular, ¿no? A ver, Sí. o sea, después de lo que hemos vivido en La Puerto parte Maldonado, periodística, la parte de la prensa, parte de prensa, que es la que ha sufrido esta vez. yo creo que regular nomás, ¿no? Pero claro, te das cuenta de eso cuando eres chiquito. Cuando eres grande no te das cuenta, pero cuando eres chiquito te das cuenta de lo que sufren los chiquitos y yo sí pondría a mí. Desde el punto de vista de prensa, regular. Regular. O sea, para empezar, la Cancillería nos puso a todos un chaleco verde que decía Gobierno del Perú. ¿Qué tal? ¿Ah? ¿Trabaja para el gobierno? Yo No trabajo sabía. para el gobierno, o sea, mira. No, se lo hice ver a Chema Salcedo, estábamos los dos en Puerto Maldonado. Me dijo, a ver, oye, sí tienes razón, es una barbaridad. Gobierno del Perú. ¿Por qué me tengo que poner un chaleco verde que diga Gobierno del Perú? ¿Acaso yo trabajo para el Gobierno del Perú? Soy la prensa del Gobierno del Perú. ¡Qué vergüenza, Dios mío! Y habían colegas de otros sitios del mundo, prensa extranjera, que no venían con nosotros, que venían en el avión del Papa, digamos, y salían con lo que les daba la gana, ¿no es cierto? No, terrible, terrible, terrible. No me gustó nada. Pero en fin, miren, Vamos a la pausa, Rosa María. tenemos que ir porque regresamos con más información. Sí, ya está Carlos Rivera. Sí, y otras cositas más. De nuevo se está utilizando demagógicamente la pena de muerte. Sí. Ya, yo lo he explicado ya tantas veces que no los quiero aburrir, ¿ya? Pero cuando haya su tiempito, se los cuento. Obviamente que un hombre que viola y mata a una niña de 11 años merece pues el infierno, ¿no? O sea, de verdad. Pero después tendría que explicarles largamente por qué la pena de muerte no hubiera evitado que esa niña muriera. Porque ese hombre es un violador y agresor compulsivo. Lo que hubiera evitado que esa niña muriera es que lo hubieran tenido preso cuando ya tenía 2 agresiones sexuales. Así es. Así es. O sea, Y volvemos al problema de la salud mental del Perú. además, pero lo que hubiera exigido, digamos, que no es un inimputable, ¿ah? O sea, sabe diferenciar el bien del mal. O sea, tiene que ir a la cárcel. Pero este tipo ya tenía 2 agresiones sexuales denunciadas. Denunciadas. Este tipo era una bomba de tiempo. Entonces, ha matado a una niña inocente, pura, 11 años, pobre angelito, al cielo, pues, como debe ser. Pero sus padres no van a encontrar justicia ni consuelo hasta que este señor no vaya a perpetua. Que va a perpetua sin dudas ni murmuraciones. O sea, no hay nada que discutir. Además ya confesó. Es perpetuo de todas maneras. Ahora, el infierno que le espera en la cárcel para los que buscan justicia, creo que es bastante peor que la pena de muerte, ¿eh? Así es.
Vámonos a la pausa. Vamos a la pausa, 8:21. Ya viene el doctor Carlos Rivera, director de IDL, y nos va a contar todos los entretelones que ha habido en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso. Volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesovnet.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, directo desde San José de Costa Rica, pero ya en Lima, está con nosotros Carlos Rivera acá en los estudios de Radio Santa Rosa para todo el Perú. Como ustedes saben, el viernes hubo una audiencia muy importante en que se vieron dos casos peruanos, no solo uno, dos. El caso de los magistrados del Tribunal Constitucional que vienen siendo hostilizados por el Congreso a raíz del caso del Frontón. Sí, así es. Y también, por supuesto, el caso de indulto a Alberto Fujimori en el marco de la revisión del caso Barrios Altos. Después se revisará el caso de la Cantuta, el mismo problema en marzo, pero en este caso, primero habló Carlos Rivera por el caso del Frontón, ¿no es cierto? Sí. Como abogado. José María, buenos días. Buenos días. Como abogado de los magistrados, de algunos magistrados. En realidad, yo he asistido como abogado de la familia Durán Ugarte, que es el caso que se ha sometido a supervisión de cumplimiento. Exactamente. Hemos sido, sí, los que solicitamos medidas provisionales a favor de los magistrados. Así es. Y es ese marco que permitió que la Corte llame a audiencia de supervisión de cumplimiento del caso en sí mismo, del caso penal, digamos, del Frontón, y le adicionó el tema de las medidas de supervisión, de las medidas provisionales a favor de los jueces. Claro, porque lo que está claro es que la sentencia de la Corte en el caso del Frontón no se ha cumplido todavía. No hay justicia no se ha ni cumplido, verdad. y parte central de nuestra argumentación ha sido de que desde los hechos han pasado 32 años y desde que la Corte emitió sentencia han pasado casi 18 años. Es decir, claro, el Estado argumentó que mira, se está cumpliendo, pero claro, tampoco el cumplimiento puede ser eterno, ¿no? O sea, en algún momento tiene que haber una decisión de fondo, claro, ¿no? porque tú no puedes esperar pues, que todos se mueran. Claro. Y en realidad el tiempo, como suele ser, el tiempo termina imponiendo condiciones a las que nadie se puede oponer, y el transcurso del tiempo, en este caso, está indicando dos cosas. Uno, como hemos dicho ante la Corte, el juicio oral, si sigue al ritmo que está siguiendo, yo creo que va a durar unos 8 años más. O sea, todos van a estar muertos. Sin duda alguna. 40 años después de los hechos. Y obviamente eso va a impedir de que se juzgue adecuadamente,
de que haya un segundo proceso contra otro tipo de responsables, y ahí la cosa se vuelve un poco más complicada, ¿no? Claro. Eso por un lado. Ahora había que defender a los magistrados del Tribunal Constitucional que están siendo perseguidos por el Congreso, pues eso es otro tipo de persecución. Bueno, ese asunto está en marcha, ¿no? No solamente porque... ¿Han logrado una cautelar ellos? Exactamente, cuyo plazo de vigencia prácticamente se sabe el día 2, porque ese es el mandato del presidente de la Corte Interamericana. Pero también una de las cosas que dimos cuenta es de que con mandato y todo del presidente de la Corte, el presidente del Congreso dijo, oye, nosotros vamos a continuar, con lo cual sí. La decisión política pareciera que estar tomada en insistir en sancionar a 3 de los 4 magistrados, ahí en especial a Eloy Espinosa, que es sobre quien se está pidiendo una medida de destitución, aun cuando en el caso veíamos sobre la base de la versión que daba el Estado una cosa mucho más arbitraria. El Estado está reconociendo que hay un proceso aún abierto en el Tribunal Constitucional, por lo tanto se está pretendiendo sancionar a un juez mientras se está tramitando una causa judicialmente o jurisdiccionalmente entendida como constitucional. Claro, ¿no? Es una vergüenza, hay que decirlo, ¿no? Que en el Perú los jueces tengan que salir a pedir auxilio a una corte supranacional porque un pueblo del Estado se los quiere volar. Y además, porque esto ya pasó. O sea, usted dirá, bueno, no, ya pasó el 98 igualito. Exactamente, es el mismo caso. Y eso es lo que recordamos, ¿no? Eso es lo que recordamos ahí en la Corte, que, digamos, no es que son 2 poderes independientes y que cada uno actúa en referencia al Congreso solo con elementos de carácter técnico, digamos, la ingenuidad no es ninguna causa de justificación, ¿no? Y aquí lo que se está haciendo es eso, o sea, repetir un poco la historia. Y por eso cuando comenzamos nuestra intervención recordábamos de que estamos viviendo una situación muy complicada en el que el fiscal de la Nación, el Tribunal Constitucional y más reciente nada menos que el Defensor del Pueblo, que están están pasando por el mismo procedimiento. No me gustan tus opiniones y por lo tanto te voy un poco masacrando en el Congreso, ¿no? Ahora, en el caso del indulto de Alberto Fujimori pasa una cosa curiosa, ¿no? Es evidente que en el Congreso la mayoría no está a favor del indulto. Sin duda. Es una cosa curiosa, ¿no? Es una cosa curiosa. Pero en ese caso estuvo Gloria Cano defendiendo a las víctimas. Se escuchó a las víctimas, por cierto, que es lo que siempre hace la Corte, se escuchó a sus abogados, pero se escuchó al Estado. Sí. Y yo los iba siguiendo a ustedes en Twitter, ¿no? Y yo decía, yo no sé quién ha contratado estos abogados. O sea, de verdad, yo nunca he defendido un caso ante la Corte, pero miren, derecho procesal 1, ¿no? Lo primero que te dice el profesor es, no te pelees con el juez, pues. Así es. O sea, oye, mira, no te vayas a un tribunal internacional a negarle competencia a ese tribunal. Claro, pues. Es más o menos elemental, ¿no? Claro, usted no tiene competencia para hacer esto porque se tiene que resolver internamente. Cuando es obvio que el Estado peruano está controlando internamente el sistema para que las víctimas no obtengan justicia. Exactamente, pero además por una razón de los propios procedimientos de derecho internacional de la Corte, digamos. Reclamaron mucho eso y además quisieron interponer una excepción en un momento que improcedente es incorrecto, que procesalmente es incorrecto, porque digamos, no se está comenzando un caso nuevo, que era el alegato, decir, oye, mira, ustedes no tienen competencia, porque en realidad eso debió verse primero en el Perú. No se ha agotado la jurisdicción interna. Exactamente, eso es correcto. Cuando hay un caso nuevo de una violación a los derechos humanos, sí, claro, hay que agotar las vías internas y recién después de agotar las vías internas uno puede recurrir al Tribunal Internacional. Así es. Acá estamos en un momento de supervisión y cumplimiento de 2 sentencias ya emitidas, el 2001 y el 2006. Por lo tanto, no sé, yo coincido con tu apreciación, digamos, de derecho procesal 1. No sé cuál puede haber sido la percepción de los jueces de la Corte, ¿no? Que es un poco lo que realmente acá importa. ¿Qué puede pensar un juez de un tribunal internacional cuyos representantes del Estado comienzan primero a negarles competencia, segundo a decirles que ellos no pueden ver lo que ya están viendo? En realidad puede ser una cosa bastante desatinada, por lo menos, ¿no? A veces uno se olvida, el público de repente lo olvida, que el abogado que se para delante de una corte no le está hablando al país, le está hablando a la corte. Está hablando a los... Tienes que convencer a esos 7 magistrados, a nadie más. Así es. El debate además era... Ni a tu jefe, el ministro concreto, de Justicia, ¿no ni a tus amigos en el Perú. No. A los 7 magistrados, a eso los tienes que convencer. Y si no los convences, pierdes. Entonces, si tú le dices de entrada, ustedes no pueden pronunciarse sobre esta materia,
todos los oyentes te van a mirar con cara de curiosidad, a ver, cuéntame por qué. Porque no se ha votado la vía interna, porque han tenido que impugnar el indulto en la vía interna, pero el indulto es inimpugnable, porque eso es lo que decían también. Exactamente. Entonces, si es inimpugnable, ¿cómo lo van a impugnar en la vía interna? Si no hay camino para impugnarlo. Inclusive en ese extremo de su intervención que parecieran decir, oye, vamos a Perú a discutir el indulto, Claro. pero luego decían que en realidad no se puede hacerlo porque administrativamente dice que es incuestionable. Entonces, en realidad ha sido, creo yo, un tanto lamentable la intervención del Estado, pero en fin, son los abogados que Mendoza ha decidido contratar, así es. sacando de carrera a los procuradores de la Procuraduría Supranacional. Claro, porque eso han sido abogados contratados solo para esa audiencia. Así es, solamente para la audiencia en la Corte Interamericana. Que no tenían ninguna experiencia. Salvo Villegas Ratti, que en Sí. su momento fue, agente del Estado en el caso Berenson. El señor Simons, en realidad no teníamos noticia de él en estos ámbitos. Pero digamos, una cosa es Berenson, otra cosa es este tema, ¿no? Claro. Y además creo que me parece que no aprendió mucho en el caso Berenson, ¿no? No, entonces es un desastre. O sea, el Estado le dio pésimo. Bastante mal, porque en realidad de lo que se trataba era, como tú dices, que pudiera convencer a la Corte Interamericana de que el indulto había sido otorgado legalmente, exactamente, de sin que había vicio. una razón médica y que los procedimientos que se habían seguido eran impecables. Claro, porque si ellos hubieran dicho, miren, acá tenemos los informes médicos, miren ustedes, Sí. el hombre está gravísimo, agoniza, se nos muere en la cárcel, necesitamos internarlo en una UCI, él lo ha pedido y su familia lo ha pedido, no hay nada que hacer. Entonces, bueno, sí, pues claro, ya. Ese debate hubiésemos esperado. Pero y en no se realidad- presentó. Y en realidad nunca hablaron De la parte médica. De la parte médica. Que era central. Porque lo hicieron solamente ante una pregunta, la única pregunta que se formuló es de parte de los jueces, si es que era regular que modifiquen los procedimientos, ¿no es cierto? Claro. Cuando nosotros señalamos que parte grave de las irregularidades iba por el lado de que detectamos cuando un día antes logramos tener el expediente, Ajá. que se había estado modificando y emitiendo directivas con la finalidad, por ejemplo, de que ingrese el médico particular del Así interno a ser parte de la Junta Médica. Así es. El 2013, el señor Postigo, el médico tratante de Fujimori, Había fue intentado. impedido Así es. justamente por la Comisión de Gracias Presidenciales entonces de participar en la Junta Médica. Bueno, dijeron, ese es un problema y hay que resolverlo. Y el día 5 de diciembre, 6 días antes de que presente su solicitud, sacaron una directiva permitiendo que participe ese médico. Así es, con el señor D'Alessio a la Y cabeza. ahí la única referencia que hace el señor Villegas dice, no, es que en realidad es normal ir modificando los procedimientos para que las cosas vayan mejor. De ahí, en realidad, ninguna. No. Y probablemente en ese sentido, Rosa María, una de las más graves irregularidades hemos visto lo siguiente. La carátula del expediente técnico dice enfermedad, cáncer a la lengua. Pero el informe del INEM, es decir, de Claro. las plásticas, llega el 26, cuando Fujimori ya estaba indultado. ¡Ah, qué buena! O sea, ya. Bueno, por eso nos preguntamos. escúchame, y ese material lo tiene la Corte. Ese material lo tiene la Y Corte. ustedes han hecho ver ese punto en la discusión. Por supuesto. Evidentemente. Ya, qué bacán. O sea, lo indultaron con una premonición. Casi, ¿no? Sí, Era claro, premonitorio, claro. tenía una bola de Porque, cristal. claro, Decían, ¿de en qué el va a acta de estar esa? Junta Médica, que es otro tema, Rosa María, importante. No es por nada, disculpen, ¿no? Pero si la vas a embarrar, por lo menos embárrala bonito, pues, ¿no? O sea, Y contrata gente que justamente sepa. cuando se presenta toda esta polémica a partir del pedido de la Defensoría del Pueblo de por qué no dan el expediente, nosotros dijimos, oye, en realidad porque ahí está toda la cuchipanda, ¿no es cierto? Claro. Y no nos equivocamos. Por ejemplo, hay 2 actas médicas. ¿No es cierto? Hay 2 actas médicas. ¿Por qué 2? Fujimori solicita y se lleva a cabo se conforma la Junta Médica, además todo en un tiempo pero violento, ¿no? Pero el día 17, domingo 17, lo examinan los 3 médicos, incluyendo Postigo, y claro, determinan, tiene cáncer, pero en esa acta médica nunca recomiendan el indulto. No. Lo que hacen es recomendar un tratamiento, es decir, en la primera acta médica no determinan que el Fujimori se esté muriendo, de que tiene un problema extremadamente grave y que por lo tanto tiene que ser externado del establecimiento penal. Solamente recomiendan tratamiento para todas las enfermedades. Y luego, eso, el 18 lo mandan al Ministerio de Justicia, Claro. el Ministerio de Justicia aparentemente lo devuelve automáticamente y el 19 hay una segunda acta médica. En esa acta médica ya determinan el indulto, Claro. ya recomiendan el indulto.
¿Por qué razón? Porque, claro, habían estado cambiando también los procedimientos. Pues, ¿no? Para meter el abogado. Entonces, es increíble, ¿no es cierto? Bueno, nada de eso, en realidad no hubo ningún descargo de parte del Estado, ¿no? Ahora, y luego, el mismo día, ellos han presentado 2 escritos voluminosos todos, por lo menos unas 150 páginas de alegatos, entre documentos y alegatos, pero claro, no explican absolutamente nada de estos temas que son los centrales para que la Corte diga, oye, en realidad, a ver, ¿cómo me respondes? Bueno, acá me dice José Alejandro Godoy, dice una cosa que es gracioso. Hay que indicar que el nivel normal de la defensa del Estado ante la Corte es el que vimos el viernes. Por esa razón, y porque hay violaciones a los derechos humanos, es que normalmente el Perú pierde los casos. Sí. Efectivamente, es cierto. El Perú normalmente pierde. En realidad es un plus, ¿no? O sea, sí es cierto que un conjunto de casos numerosos de grave violación a los derechos humanos ha llegado al sistema interamericano y a la Corte en especial. Y a eso le ha agregado el Estado una pésima defensa. El negacionismo de que, oye, eso nunca ocurrió y esto simplemente es discurso de las ONGs, pero no es parte de la realidad, eso se ha terminado estrellando por lo menos unas 38 veces, que son las 38 sentencias que el Perú tiene en el... Creo que el Estado peruano solo ha ganado una, ¿no? Callara. Nada más. Por un tema de procedimientos preliminares a la audiencia en la Corte Interamericana. Una, ¿no? Pero el resto los ha perdido todos. Sí. Me preguntan si la Corte Interamericana ha extendido la medida cautelar a favor de los miembros del TC. No lo ha extendido porque el mandato que emitió el presidente el 17 de diciembre del año pasado era que eso estaba vigente hasta el día 2 de febrero. Y era el momento en el que la Corte en pleno iba a tomar una decisión, ¿no? Por lo tanto, es probable que salga esta semana la decisión. Que la resolución sobre el tema del frontón y el TC salga antes que el tema del indulto, ¿no? Ahora, espérense. Vamos a ir a la pausa para que escuchemos lo que dijo el presidente del tribunal al final del tema del indulto, porque eso es lo que sorprendió a todos. Vamos a una pausa, no se muevan y regresamos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. En un convento festejaban los hermanos, se oían risas y alegría de sonoros cantos. Dígame. Orden de Predicadores. Conócenos, ingresa a www.peru.op.org. Orden de Predicadores. La fraternidad. La experiencia nacional e internacional enseña que en casos de terremotos o desastres naturales, las comunicaciones se congestionan. Debemos estar preparados. Lo más importante, mantén la calma, evita llamar y menos insistir. Utiliza los mensajes de texto o la internet para comunicarte. Y si estás en la zona de emergencia, marca el 119 y deja un mensaje de voz. Esta es la comunicación luego de una emergencia. Escribe primero y evita llamar. Mayor información en www.mtc.gov.pe o con tu operador de servicios, Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. ¿Qué hay en la raíz de la esclavitud, del desempleo, del abandono de los bienes comunes y de la naturaleza? La corrupción, un proceso de muerte que nutre la cultura de la muerte. Porque el afán de poder y de tener no conoce límites. La corrupción no se combate con el silencio. Debemos hablar de ella, denunciar sus males, comprenderla para poder mostrar la voluntad de hacer valer la misericordia sobre la mezquindad, la belleza sobre la nada. Pidamos juntos para que aquellos que tienen un poder material, político o espiritual no se dejen dominar por la corrupción. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper.
Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Muy bien, muy bien. Bueno, hay varias entidades además que presentaron Amicus Curiae, Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que no es la misma que la Corte, asumió una posición, ¿no es cierto?, muy contra el indulto y muy activa contra el indulto, ¿no es cierto? O sea, sí, efectivamente explicándole a los jueces por qué la gravedad de que proceder este indulto para todo el sistema interamericano de derechos humanos. Pero lo que pasó al final fue lo que llamó la atención. Se espera, ¿no es cierto?, unas cuantas semanas para que la Corte delibere, ¿no es cierto? Y de repente el presidente ya se mandó por lo menos con un plazo. Dijo que antes del 2 de marzo se tendría una resolución sobre este tema. Sí, sí, efectivamente, hemos estado en realidad especulando mucho sobre en qué momento lo va a hacer, ¿no es cierto? Claro. Esa ha sido una de las grandes preguntas que se han hecho. Pero el momento que culmina la audiencia, además con un dato importante, esperábamos y nos estábamos preparando para una batería infinita de preguntas de los jueces. Lógico. Es un tema que no se había resuelto antes, es un tema polémico, tiene que ver con dos sentencias emblemáticas de la Corte Interamericana. Que además, como tú dices, no tiene precedente, no hay un precedente. Pronunciarse sobre un indulto humanitario. Y, bueno, nos enfrentamos con una situación bastante particular. Solamente un juez preguntó, y le preguntó al Estado. Un tema justamente más procesal del por qué se cambiaba tanto los procedimientos, ¿no? Y de ahí ningún juez, a diferencia de lo que había ocurrido en la primera audiencia, ningún juez planteó ninguna pregunta. Qué raro. Nos sorprendió un poco. Pero eso puede ser malo también, ¿no? Sí, podría ser muy malo. O puede ser también muy bueno. O podría ser de que, como a veces ocurre sobre todo en la Corte Suprema de Justicia, digamos, el tribunal tiene las cosas muy claras respecto de lo que exactamente, escuchado, ¿no? O sea, cuando ya basta por escuchar esto para darte cuenta. Puede que considere que la intervención o la participación de alguna de las partes ha sido lamentable y por lo tanto sus percepciones han terminado por confirmarse en el curso de las otras intervenciones. Ojalá que sea lo segundo en relación a lo que nosotros hemos pedido. Pero de ahí el presidente, efectivamente, el magistrado Ferrer, lo que dijo es que la Corte no dijo, oye, voy a emitir una resolución tal fecha, pero sí dijo algo que es fácil de entender, es decir, vamos a evaluar este caso antes de nuestro siguiente periodo de sesiones. Y el siguiente periodo de sesiones arranca la segunda semana de marzo. O sea, en realidad... Antes. Por lo tanto, la propia Corte yo creo que está marcando temporalmente el momento en el que va a decir, y nos parece que eso va a ser durante el mes de febrero, ¿no? Muy pronto en realidad. Las resoluciones de la Corte suelen ser muy largas, con muchos considerandos. Entonces, la Corte podría resolver algo así como, en su provisión de sentencia, llegamos a la conclusión de que no se ha cumplido con el fin de servir a la justicia, ¿y qué hace? ¿Le recomienda al Estado? ¿Qué hace? Mira, las resoluciones de cumplimiento, a diferencia de las sentencias, en realidad suelen ser documentos bastante cortos. ¿Ah? Claro. En fin, Barrios Altos, el 2012, fue un documento de 25 páginas. Claro. Y en el lenguaje de la Corte, hay que recordar, tanto la sentencia como la resolución es un mandato expreso y claro al Estado, ¿no es cierto? Y puede decir cosas como la que carece de efectos jurídicos la resolución analizada o el documento analizado, con lo cual te dice, oye, en realidad tu documento no vale, ¿no es cierto? O la Corte puede hacer un mandato más en el sentido de que el Estado, frente a estas inconsistencias o incongruencias, tiene el deber de remover las disposiciones del derecho interno. Es un lenguaje bastante diplomático, ¿no es cierto? Claro. Pero que te está diciendo muy claramente que lo que estás cuestionando no sirve. Y por lo tanto hay una clarísima conclusión o consecuencia de que si ese es el mandato de la Corte, el Estado tiene que remover eso o anular o derogar. El Estado tiene que derogar, no puede derogar la Corte. No, la Corte no lo hace. Ni siquiera lo hizo, como recordarás, en las leyes de amnistía, en la sentencia de Barrios Altos de 2001. Dijo, estas leyes carecen de efectos jurídicos. Ya. Consecuencia, no valen, y a la semana siguiente se reabrió Barrios Altos. En el caso también de Barrios Altos del 2012, de la sentencia de la sala presidida por Villestén, también la Corte dijo, oye, se tienen que remover
disposiciones del derecho interno y a la semana la Corte Suprema anuló la Muy sentencia. bien, yo estoy pensando en lo siguiente. ¿Qué pasa si el Ejecutivo no hace nada? No saca una resolución anulando el indulto. ¿Pueden ir ustedes al Poder Judicial y solicitar una medida de cumplimiento de la sentencia? Esa tendría que ser una disposición. Recuerda, Rosa María, que Perú es uno de los muy pocos países que tiene una ley para el cumplimiento de sentencias internacionales. Y como recordaba, salió para el caso Ipcher en concreto, me parece que durante el gobierno de Toledo. Y ahí hay un procedimiento para cumplir ese tipo de sentencias. Un procedimiento que señala la necesidad de judicializar un pedido tipo una acción de cumplimiento, ¿no? Decir, oye, hay un mandato de un tribunal internacional y por lo tanto tú simplemente lo tienes que cumplir, ¿no? Acción de cumplimiento ante el Tribunal Constitucional. Las acciones de cumplimiento se presentan a nivel judicial. Ahí hay un problema, ¿no? Claro. Y eso en cuanto a la procedencia y el momento en el que llega el Tribunal Constitucional, fácil nos podríamos, digamos, invertir un tiempo de, ¿cuántos? 8 o 10 meses, por lo menos, ¿no? Claro. A un Tribunal Constitucional que puede que el momento que llegue esté un poco afectado por las decisiones del otro caso, ¿no? Es decir, por lo tanto, hay una situación política compleja y creo que a buena hora que la Corte haya tomado la decisión de ver los casos de Perú en una sola mañana y una tras otra para que por lo menos pudiera apreciar de que sí hay una situación política particularmente compleja en términos institucionales y un caso tiene que ver con lo otro y las decisiones que la Corte puede emitir, si no son tan claramente entendibles, pudieran eventualmente verse, no sé si afectadas, pero por lo menos tener caminos para que desde el Ejecutivo se busquen un poco neutralizarlas, ¿no? Claro, ahora, una posibilidad es que cambie la situación y por lo tanto Pedro Pablo Kuczynski ya no sea presidente. Esa es otra posibilidad, ¿no es cierto? Y entonces Es Martín otra Vizcarra posibilidad. efectivamente es declarar nulo el indulto. Sí, sí. En realidad el mandato que la Corte emita, desde todo punto de vista, lo tiene que emitir a la instancia del Estado que ha emitido la resolución. Digamos, acá la instancia es la Presidencia de la República. Niega, entonces vamos al Poder Judicial. Exactamente, Claro. exactamente. Pero si no se niega... Sí, si no se niega. Ahora, algo ha políticamente- ocurrido, Rosa María, algo ha ocurrido y espero que sea un balance de que las cosas no han sido tan bien, pero el día de ayer he escuchado tanto a la canciller Aljovín como a Mecha Arauz declarar que ellos van a cumplir la resolución de la Corte Interamericana. No, pero Mecha Arauz ha dicho que la Corte tiene un sesgo. Sobre la comisión ha hecho eso, ¿no? Sobre la comisión. Es cierto, es desconcertante, ¿cierto? Como en muchos otros temas, la opinión del gobierno respecto al sistema interamericano, ¿no? Han criticado, yo diría, de una manera totalmente desatinada la Comisión Interamericana, pero claro, no les queda otra cosa que, de acuerdo a quien dirige la política internacional, que es la canciller, han dicho, oye, vamos a cumplir el mandato de la Corte. Claro, en realidad eso no nos debería sorprender porque no queda otra, ¿no? O sea, Claro, tarde o temprano. es como su decir, radio oye, mira, será una Philips, o sea, yo tiene que cumplirlo. demando a una persona y digo, sí, voy a cumplir la sentencia que salga. Oye, obviamente que tienes que cumplir o te estás sometiendo a un tribunal en El este caso tema es acá que internacional, ¿no? tarde o temprano, con este gobierno o con otro, la sentencia tendrá que ser cumplida y Alberto Fujimori tendrá que regresar a la cárcel. Exactamente. Salvo que se fugue. Salvo que se fugue, ¿no? Y es probable que frente a otro elemento que es tan importante, es probable que esta semana se conozca la resolución del tema Pativilca, ¿no? Que es el otro extremo de la resolución, ¿no? Por lo tanto... Perdón, estoy con una alergia por el aire acondicionado bárbara. Ya. Por lo tanto, yo creo que tanto el gobierno y Fujimori no la tienen tan fácil en este tema, ¿no? Yo diría... No, estos dos extremos están mal, son pero... muy complicados. Claro, son pero, muy complicados. digamos, para que se diga, no se aplique el derecho de gracia, habría que un juez que diga, bueno, entonces que se ordene la prisión preventiva hasta que se juzgue Pativilca. Y es probable que, si la Sala Penal Nacional toma esa decisión de no aplicar la discusión del minuto siguiente, es cuál es el mandato con el que Fujimori va a enfrentar el juicio. O es una detención, o por lo menos es un pedido de impedimento de salida, ¿no? Por lo menos, ¿no? Sí, sí, pero eso yo creo va a ser la decisión que tiene que tomar el fiscal, el doctor Luis Landa, de cómo quiere que Fujimori enfrente el juicio que tendría que enfrentar en un corto tiempo. Ahora, vamos a una pausa, porque si le ponen un impedimento... Hoy día, Alberto Fujimori puede salir del Perú por el aeropuerto Jorge Chávez. Sin ningún problema. Pero si la próxima semana le ponen un impedimento de salida,
Ya no Ya puede la- ser. no, Se ya acabó. ya no, por lo menos legalmente no puede No, ser, no, ¿no? así es. Ya tendrá que ser por pisco, por Sí, claro. en canoa, pero vamos a la pausa y volvemos. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Somos la primera emisora católica del Perú. La primera en llevarte la mejor información, veraz y precisa, desde el mismo lugar de los hechos. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Si quieres ser un fraile predicador, conócenos. Ingresa a www.jovenesomne.com O escríbenos a vocaciones@peru.op.org. Orden de Predicadores. Maestro itinerante, tú vas feliz a predicar. Amigo caminante, tu voz anuncia la verdad. En Radio Santa Rosa, hagamos lío con el Papa Francisco. Debemos recordar siempre la dignidad y los derechos de los trabajadores. Denunciar las situaciones en las que se violan estos derechos. Y ayudar a que contribuya a un auténtico progreso del hombre y de la sociedad. Pidamos, hermanos, por el mundo del trabajo, para que a todos se pueda asegurar el respeto y la protección de sus derechos y se le dé a los desempleados la oportunidad de contribuir con el trabajo a la construcción del bien común. Gracias, Papa Francisco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida. Benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Gracias por tu sintonía. Radio Santa Rosa, buenas nuevas en tu vida. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Bueno, acá hay preguntas interesantes. Me dicen, ¿a cuántos años pueden condenar a PPK por el indulto a Alberto Fujimori? A ninguno. O sea, eso sí, no hay una condena a Pedro Pablo Kuczynski por indultar a Alberto Fujimori. Lo que va a haber es, digamos, un desprestigio internacional. Sin duda, sin duda. Y de hecho ya lo tiene, porque en realidad la práctica de los últimos gobiernos en América Latina ha sido justamente alentar los procesos de justicia. Claro. Y por eso es que no hay una jurisprudencia en América Latina o en la Corte Interamericana en relación al tema de indultos, porque claro, en su momento algo ocurrió sobre todo en Argentina, cuando era la ley de punto final y que Carlos Saúl Menem vino y pretendió indultar a los militares, pero la Suprema Argentina eliminó ese tipo de decisiones. Claro, lo que pasa es que ahí se resolvió internamente. Efectivamente. Nunca llegó a la Corte Interamericana porque lo que pasa es que, les digo, la mayoría de las cosas en el resto de los países se resuelven internamente porque hay justicia. El Así Perú es. no, entonces, como siempre me decía Carlos Rivera, el Perú es el primer cliente de la Corte. Sí, lo sigue siendo. Y con esos estándares y con ese tipo de declaraciones, digamos, corre el riesgo de que más o menos continúen el tiempo en esa dirección. Por lo tanto, no es que es la Corte muy mala o porque la Comisión nos tiene ojeriza, digamos, eso de ninguna manera. Son en realidad problemas internos que no se resuelven internamente. Claro, hay gente que pregunta, ¿y por qué no se meten con Venezuela? Oiga, la Corte se ha metido con Venezuela varias veces. Se metió un montón de veces. Y Chávez declaró que no le iba a dar la gana, y Maduro también, de resolver y acatar ninguna resolución de la Corte. Y de hecho, Venezuela es el único país que ha denunciado el tratado y se está saliendo de la Corte Interamericana. Lógico. Pero aún así, Venezuela, por ejemplo, mañana se está sentando ante la Corte Interamericana porque el hecho de que tú denuncies un tratado como el de San José de Costa Rica es de la fecha que lo denuncias hacia adelante. Todo lo anterior se sigue juzgando. Así y es. Venezuela se sigue sentando en la Corte Interamericana. No, y el caso de RCTV,
que ganó RCTV, el caso ante la Corte, que es un caso leading case en materia de libertad de expresión, que tiene varios precedentes para el caso que nosotros estamos llevando en un amparo que dura 4 años. Sí. 4 años. Vamos por el 5.º año. Este es el 5.º año ya. Se viene el quino, como dice. El quino, se viene el quino. Qué Sí, bestia, ¿no? ¿Cómo puede haber justicia así? Ya, Bueno, eso te da pie a que pienses en primera, oye, me tengo que ir a una instancia superior. así es. Eso es lo que pasa a todos los peruanos. Pues. Pero además sobre el tema de Venezuela, creo que es importante, el 12 la Comisión presenta un nuevo informe sobre Venezuela, la Comisión Interamericana, Claro. esa que dicen, oye, chavista y todo, bueno, el 12 yo me imagino va a ser un informe demoledor de la Claro, Comisión porque hay una Interamericana. crisis humanitaria Por lo pues, de tanto, proporciones. No es que haya ojeriza, sino que hay algunos estados que se colocan en una situación de absoluto incumplimiento y de grave violación sistemática de los derechos humanos, como es el caso de Venezuela. Hace años que no cumplen nada. Yo hablaba con venezolanos y digo, pero ustedes pueden ir a la Corte. La Corte no es obedecida por Chávez. Sí, claro. Y luego llegó Maduro y dijo lo mismo. Acá no se obedecen cortes internacionales. Ojalá que Perú no se ponga en esa dimensión, ¿no es cierto? Claro, se pone chavista. pues, Ojalá ¿no? que no Que peca chavista. no entremos en modo Chávez o en modo Maduro, porque Claro. no nos gusta su decisión de anulación del Bueno, indulto, ¿no? digamos, ya están terruqueando a todo el mundo. Así es, ¿no? que pareciera que el primer paso a una situación de mayor dimensión, ¿no? Claro, porque si esa va a ser la respuesta para todo, es la extrema izquierda, ¿no es cierto?, no se reconcilia con el indulto. Sí. El libro de los que es el papeles, 49% de este país, no se claro, ha enterado. 50% deben estar enloquecidos en Patria Roja, porque el 50% del país es de Patria Roja, se acaban de enterar. Se deben estar dando cuenta que al fin lograron Al fin lograron, el ¿no? objetivo principal de sus anhelos políticos. ¿Qué pasó acá? La mitad del país está en contra del indulto, sobre todo por la forma en la que ha sido dado. Es decir, 2/3 del país hubiera estado a favor si el hombre estaba muriendo, si estaba enfermo y se lo llevaban a su Exactamente. casa, ¿no es cierto?, para que agonice en compañía de su familia. Ahí no había ningún Exactamente. problema. Y mira, justamente eso fue una de las cosas que alegamos de que en cuanto al tiempo, ¿no? Porque ellos dijeron, no, se ha cumplido todo. En realidad se ha cumplido todo, pero haciéndolo con los pies, ¿no? Y dos situaciones muy concretas. Uno, obviamente, es el tema del tiempo, que pareciera ser un indulto humanitario otorgado a un enfermo terminal. Claro. Es decir, una persona que todo el mundo dice, oye, este tipo se va a morir. Claro, el 11 presenta el pedido, el 24 lo indultan. Yo nunca he visto una cosa así. Exactamente. Felizmente Fujimori no está muerto, está en su casa, muy amplia y cómoda. Y el otro dato importante que lo pusimos en evidencia es de que, según los procedimientos que ellos mismos han alegado y dice que están muy bien, la solicitud se presenta el día 11. En términos de un indulto humanitario, lo que origina esa solicitud es un examen médico. Lógico. Solamente cuando los médicos otorgan el acta médica, que tiene fecha 19 de diciembre, es posible organizar el expediente de indulto. Lógico. Pero acá tenemos un expediente que tiene una solicitud del 11, un examen médico del 19, 17. pero que desde el 4 ya hay documentos. Sí. O sea, Del Estado Socioemocional. le hemos pedido que nos haga una explicación. Oye, ¿cómo es posible de que los funcionarios del penal de Fujimori hayan sabido que el señor iba a presentar una solicitud? Y no solamente eso, el día 24, el día 25, cuando las congresistas Glave y Indira Wilca entran al penal, encuentran todo embalado. Sí, con lo cual, digamos, O sea, recordemos, todo embalado, ya sabían que se iban. exactamente, Fujimori se va a la clínica, antes. la mañana o el mediodía del sábado 22, Exacto, 23. 23, claro. Ya, bueno, ese momento ya las cosas estaban embaladas. Todo embalado. El indulto fue 48 horas después. Claro. ¿Cómo sabía él? En realidad, mira, No, además, justamente por eso ahora hay otras declaraciones. Yo creo que la de Jorge Morelli, no sé si la presentaron en la Corte. la presentamos porque ellos dijeron, no, que en realidad no hay ningún dato político que corrobore lo que estamos diciendo. Bueno, le sacamos el artículo de Morelli, que es, digamos, lo más contundente que puede haber en términos de una expresión, digamos, una declaración de parte de cómo fue el trato y además en qué momento fue el trato. ¿En qué fecha? Él En dijo, agosto, dijo. Agosto, la decisión estaba tomada. La Ya, decisión estaba tomada, punto. Faltaba fijar la oportunidad. Exactamente. Eso está en blanco y negro el 30 de diciembre en un artículo publicado en el Y Comercio. eso aunado a las declaraciones del presidente, que como en muchas oportunidades recordarás, hizo declaraciones sin que nadie le pregunte. Sin que nadie le pregunte. Claro, el presidente los estaba un médicos poco van a preparando ver. el momento. Pero ¿no? siempre habló de un perdón que giraba en torno a una grave enfermedad. Exactamente. Nunca habló de un perdón acomodado
¿no es cierto? Exactamente. Una grave e inexistente enfermedad. Y recordarás por eso, cuando todas las veces el presidente hablaba sobre el indulto y le preguntaban a la primera ministra sobre cómo iba a hacer eso, siempre dijeron, además incluyendo el ministro de Justicia, que eso no estaba en agenda. No, y no solamente eso, el día 21 de diciembre, cuando está el debate en el Congreso de la República y se filtra el perdón médico, la primera ministra le miente a todo el país diciendo que no hay ningún pedido, cuando el pedido ya había ingresado al Ministerio de Justicia. Y mira, sobre ese día, mentirosos. Sobre ese día, No además, creo nada, logramos nunca hacer más. el contraste con el documento, los documentos del expediente del indulto, porque mira, el día 21 comienza el Ministerio de Justicia negando la existencia de los documentos. Mecha Arao saca un tuit y dice, oye, aquí no pasa nada, inclusive nosotros no negociamos nada. Ese mismo día, un funcionario del Ministerio de Justicia, sin corresponderle reglamentariamente, estaba pidiendo las historias clínicas de Fujimori al INEM, a Lima Este y a la Clínica Centenario. Un funcionario del Ministerio de Justicia. Y por lo tanto, como tú dices, ha sido una mentira completamente descarada y grosera la que han hecho los funcionarios del gobierno. No, que era para lograr que no vacaran a Pablo Kuczynski, porque si Nuevo Perú, y a mí me consta, porque he estado con ellos conversando durante ese día, si Nuevo Perú tenía la seguridad que iban a indultar a Fujimori, votaba, se quedaba en el hemiciclo y votaba. Votaba a favor de la vacancia. Y recuerden ustedes que hubieron 79, que no han cambiado, 79 votos por vacar a Pedro Pablo Kuczynski. Votos que no han cambiado. Y si se volviera a votar hoy, Nuevo Perú votaría a favor de la vacancia, con lo cual el presidente está de facto vacado. O sea, lo único que falta es que se siente y vuelvan a votar. O sea, por eso es que el 43% del país cree que no va a terminar su mandato, porque no hay forma de que lo termine. O sea, exactamente, esa es la dimensión de la crisis que vivimos. Así es. Entonces, si no quiere cumplir, o si sí quiere cumplir, ya prácticamente hará lo mismo. Hay que preguntarle a Martín Vizcarra, que está mudo, si él va a cumplir o no va a cumplir una disposición de la Corte Interamericana. Yo sospecho que sí la va a cumplir. Yo creo que no le queda otra, ¿no? No, y porque tiene que, él entiende, presumo, que la causa final de la caída del régimen de Pedro Pablo Kuczynski es haber indultado a Alberto Fujimori. Sin duda alguna. O sea, porque, digamos, el número de denuncias se acumula por puerta giratoria. Dicho sea de paso, mucha gente me ha preguntado esto también en Twitter. Miren, estos son delitos, si es que lo fueron, de negociación incompatible cometidos en el año 2006, 2004, 2005. Hoy están prescritos. Así es. Entonces no hay ninguna posibilidad de perseguir a Kuczynski por delitos cometidos en esos años. Ya prescribió todo. ¿Ya? Probablemente como máximo la Fiscalía abra una investigación. Eso sí, ¿no es tiene cierto? que abrirla obligatoriamente para puede emitir determinar. en algún momento una disposición en el sentido de que luego de las investigaciones han concluido que hay un mandato de prescripción. ¿no es Exactamente. cierto? Que si existiera, pero la Fiscalía yo creo que va a continuar un proceso de investigación. No, y tiene la investigación abierta. Ya, porque en el peor de los casos habría que probar colusión. Colusión si son 17 años, en fin, y como es funcionario público sobre la pena. Pero como él tiene ahora más de 80, se le reduce. O sea, bien difícil que lo alcancen por temas de prescripción y por la edad. Va a estar complicado legalmente el presidente, digamos, pero no se avecina a veces una prisión preventiva sobre No, él, ni remotamente. ¿Ya? Hablando de prisiones preventivas, nos tenemos que ir, pero Ollanta y Nadine Heredia siguen presos, ¿no? Sí. Esa es una cosa alucinante. Bueno, han pasado 6 meses. Ya pasaron más de 6 meses. Ya Debe estamos ser en muy, febrero. Ahora debe ser muy 7 consistente meses. la acusación que está preparando Juárez Atoche, ¿no? Porque en realidad la está haciendo... Pero que a demasiado pie... larga. No, además dijeron, los vamos a acusar. Hasta ahora no los acusan. Van a cumplir 7 meses presos y no los acusan. Exactamente. Y lo único que van a lograr por venganza política es crear mártires políticos. O sea, si la venganza política de Alan García era esta, bueno, qué error, por el amor de Dios. Exactamente. Qué brutos son, ¿no? Sí. Disculpen, Mira, ¿no? dentro de poco nos vamos a acercar a la mitad del plazo de prisión preventiva que otorgó el juez Concepción. Claro. Y no hay nada. Claro. Richard Concepción es un hombre muy popular y muy querido, pero discúlpeme, es un juez canero, pues todo el mundo lo sabe. Claro. Y es querido por canero. Es muy rendidor en ese país. Claro, y claro, ser canero es súper rendidor porque todo el mundo quiere cana. Bueno, lo primero es te sale del alma, porque claro, ¿quién no ha sido víctima de una injusticia? Entonces, lo primero que quieres es que todos se vayan a la cana sin preguntar, ¿no? Pero esta gente ya, como tú dices, se va a acercar a la mitad de los 18 meses sin acusación. Así es. Pero además, sin ninguna otra diligencia de investigación
particularmente relevante de la que hayamos tenido información Nada. sobre el caso. O sea, Nada. el caso tuvo un punto extremo de desarrollo en el mandato del juez Concepción, pero de ahí no hemos sabido absolutamente nada. La única novedad ha sido que Heredia y Humala se han juntado por Navidad, Claro. pero de ahí nada más. Además, con condiciones carcelarias, en las de él no tan duras, pero las de ella son bien duras, por lo menos por la información que he recibido, Sí. son bien duras. O sea, que eso que te den tus 3 botellitas de agua todos los días, yo de ella me hubiera ido a la huelga de hambre hace rato, pero yo no doy ideas, no, hace rato. Bueno, nos tenemos que ir, pero Rosario. mañana vamos a hablar, de todas maneras les prometo, de la pena de muerte. Creo que siempre la pena de muerte vuelve a la mesa cuando hay estos casos horrorosos de violación de menores, y creo que los políticos se aprovechan de la indignación popular para ¿no? ganarse el cielo con Ave Marías ajenas. Yo creo que en ese dato, te recomiendo, hay que ver las estadísticas penitenciarias del INPE. Hay 12.000 internos por crímenes sexuales. Claro, O sea, la idea agarra el es pelotón de meterle publicitamiento bala ya. a 12.000 personas. Comienza a meterle bala a 12.000 personas. O no sé, pues sí, eléctrica, inyección letal, no sé qué método ahora. Pero hay que meter a 12.000, hay que matar a 12.000 personas. Mira la cara de acá, tantos eran. Ni China. Claro, pues, o sea, la gente cree que no hay nadie preso por violación. Hay un huevo de gente presa por violación. ¿Por qué? Porque en el Perú, lamentablemente, la violación de menores es una práctica común. Es una aberración común. Y lo que tenemos que luchar es porque esa práctica común en las casas, o sea, esa niña se ha ido con ese hombre porque lo conocía. Sin duda. Porque le generó confianza, porque digo, te jalo en mi bici. Vamos, pues, es del barrio. ¿No es cierto? Entonces, siempre la violación es del entorno. Es en la casa. Entonces, lo que tenemos que evitar es justamente la violación. Ahí tenemos que trabajar. Y ahí es donde el Estado está ausente. Pues con mis hijos no te metas, claro. Con mis hijos no te metas, pero que con los hijos del vecino que sí se metan, ¿no? Entonces, o que el vecino se meta con tus hijos, no hay problema. Entonces, hay un problemón bien complicado, ¿no es cierto? Yo entiendo a los padres, los entiendo perfectamente. Yo no pediría la pena de muerte. Yo mataría al tipo. O sea, de verdad, yo no entiendo al padre. Pero para eso hay un sistema de administración de justicia que está en manos de otras personas. En una situación así, que espera uno? Que alguien lo contenga, porque tú lo matas. Pero eso es la reacción natural de un padre de familia, envuelto pues en el luto, en el dolor. Pero esa no puede ser la reacción del Estado. Y por eso tenemos en el Ni Perú... desde el Estado se puede ir alentando ese tipo de reacciones, Exactamente, porque la justicia con mano propia, pues nos elimina ya el Poder Judicial, ¿no? Entonces, que salga la turba, lo linche. Yo te digo, la turba lo lincharía feliz, ¿eh? Pero para eso tienes, ¿no es cierto?, un sistema de administración de justicia donde un tercero imparcial, ¿no es cierto?, juzga y condena. ¿Qué le corresponde a este señor? Perpetua. De todas maneras, o sea, no hay discusión, le toca perpetua sin discusión. El problema es que ya, como tú dices, con la cantidad de violadores que tenemos con perpetua, vamos a tener que hacer una cárcel especial para violadores con perpetua, porque esos se van a quedar para siempre presos. ¿No es cierto? Yo no discuto el derecho de los padres a pedir ellos matarlo con sus propias manos. Ah, sí. Eso, no, a mí una vez me preguntaron, ¿y usted qué haría? Yo lo mataría yo con mis propias manos, pero espero que alguien me contenga, ¿no? Eso sí lo entiendo. No, pero otra cosa muy diferente es desde el Estado estar diciendo sí, pena de muerte, como la García, para cosechar políticamente el dolor de una familia. Bueno, mañana les sigo hablando de eso. Nos vamos. Nos vamos. Muchísimas gracias a todos los que nos escribieron a través del Facebook Live. Muchas felicitaciones para el doctor Carlos Rivera. Muchísimas gracias al doctor Carlos Rivera. Nos vamos. Muchísimas gracias a través de las emisoras de Sodonco, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Zapado en Ucayali, Radio Quillabamba en la Convención, Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado y nuestra anfitriona Radio Santa Rosa en Lima. Hasta mañana. Buenos días. Hasta aquí. A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodonco. Radio Santa Rosa. Buenas nuevas en tu vida.
Ya está a la venta Rosita, Limeñita Divina, una hermosa historieta ilustrada con la vida de nuestra primera flor de santidad de América. Dibujos divertidos para grandes y chicos. Pueden adquirir este precioso ejemplar